Poder estar entonces una vez más, hermanos, con sus vidas y poder, hermanos, compartir una palabra del Señor en esta mañana. No olvide que estamos en cuadrangulares.cl, estamos a través de Facebook también, facebook.com, radio.cuadrangulares, ¿no? Estamos entonces en directo, en vivo en este minuto, y estamos haciendo constantemente de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Trabajamos un poquito con relación, hermanos, a algunos libro por libro, capítulo por capítulo. Así que sería bueno, interesante poder tener en cuenta este trabajo que no solo hago yo, sino que muchos pastores, hermanos, hacen en su cotidiano tiempo. Hacen este trabajo, así que bendecimos la vida de los maestros que se esfuerzan por trabajar, especialmente algunos comentaristas, por ejemplo, que yo saco material de ellos. Yo agradezco mucho al Señor por ellos, Spurgeon, Barclay y otros tantos, ¿no es cierto?, que hay a través de que los voy a ir mencionando en la medida que vaya hablando de ellos un poco. Hermanos, la palabra dice, vamos a la segunda parte de Pedro capítulo 3, hermanos, ya vamos del 10 en adelante. Ayer vimos el capítulo 3, parte 1, del 1 al 10, hoy día vamos a ver si podemos hacerlo. Hermanos, dice, porque Él quiere amar la vida, el que quiere, digamos, amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, aquí hablamos entonces que hacer el bien frecuentemente es difícil como regla general. Nos cuesta mucho hacer el bien por regla general, hermano. Es mucho, pareciera que el mal es como recompensado en forma inmediata, ¿no? Bueno, y la recompensa por hacer el bien regularmente tarda. Obviamente, las recompensas por hacer el bien son inmensamente superiores, inmensamente mejores y mucho más seguras que las recompensas por hacer el mal, ¿no? Entonces Dios promete esto en el pasaje citado aquí por Pedro, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo manejarnos cuando nuestro bien es regresado con un mal? Esa es una de las grandes situaciones que tenemos que analizar, hermanos. ¿Y quién dice, y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien, entonces aquí vemos, hermanos, que aunque Pedro dice que siempre se debe de regresar bien por mal, ¿ya? Él también vivía en el mundo real y sabía que a menudo la gente regresa el mal por bien, ¿ya? Pero ahora, el no ser odiado por el mundo, en este caso el ser amado, halagado y acariciado por el mundo, es una de las posiciones más horribles, ¿no es cierto?, en la cual se puede encontrar un cristiano. ¿Qué cosa tan mala ha hecho?, preguntó el sabio antiguo, que él hable bien de mí. Entonces, hermanos, si vosotros seguís el bien, literalmente ser seguidores es ser celosos en el buen sentido de la palabra. Algunos judíos eran muy fanáticos, ¿no es cierto?, presumiendo su cuello, ¿no es cierto?, por el Señor, en este caso su
el celo, me refiero, su celo por el Señor o por su ley. Algunos judíos eran muy estrictos en eso y todo cristiano debe estar celoso por todo aquello que es bueno, más que por ciertas costumbres o ciertas religiosidades, digamos. Entonces, más bien dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces Pablo aquí nos recuerda que hay bendición para nosotros, aun cuando padecemos por causa de la justicia. Entonces Dios nos cuidará, y especialmente cuando padecemos injustamente. Y Jesús habló de la misma actitud. Dice, y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, hermanos, verso 28. Entonces, este verso que menciona Pedro, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, la presencia o la posibilidad de sufrir por hacer el bien no debería de alejarnos de hacer el bien, digamos. O sea, porque mucha gente tiene temor que cuando se acerca al Señor empiezan a como que pareciera que se sufre mucho más, pero no siempre es así, ¿no? Sino que deberíamos dar un lugar especial, en este caso a Dios en nuestros corazones, y siempre estar listos, ¿no es cierto?, para explicar nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Cuál es la razón de nuestra creencia? ¿Cuál es presentar defensa en el fondo, ¿no? Entonces, haciéndolo siempre con la actitud correcta, dice la palabra, con mansedumbre y reverencia. De hecho, otros manuscritos dicen: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿ya? Como santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, ¿no? Entonces, el significado simple del mandato es que en el centro de la vida debe de haber un Señor, y ese es Cristo, ¿ok? Entonces, otros amos son permitidos invadir el santuario del corazón y de ejercer dominio sobre nosotros. Ya nuestros deseos egoístas, la opinión de otros, conocimiento mundano, la presión de la circunstancia, estos y otros amos nos mandan y nos desviamos de la simple y completa lealtad de nuestro único Señor. Morgan decía eso, ¿no? Entonces podemos estar preparados para presentar defensa. Si nos hemos preparado en conocer la Biblia, porque de alguna manera hemos ido conociendo la palabra, Pedro sabía lo importante que era presentar defensa, pero tenía que ser una defensa más bien con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que os demande. Por eso es que necesitamos ir conociendo la palabra, el plan de salvación, las razones por qué Cristo murió y por qué también resucitó. Entonces, de hecho, él fue puesto en situaciones, ¿no es cierto?, y Pedro confiaba en el poder del Espíritu Santo y fue capaz de presentar defensa. En el libro de los Hechos le pasó a Pedro que varias veces tuvo que hacer esto de presentar defensa. O sea, debemos conocer el plan de salvación, debemos conocer, como dije, las razones de la muerte, de la resurrección, del bautismo, de todo lo que es la vida cristiana, ¿no? Entonces, dice, ¿para qué? Para que sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, nuestra buena conducta, hermanos, cuando nuestro bien es regresado con mal, o sea, podremos demostrar, hermanos, que los otros están mal acerca de nosotros. Y eso los avergonzará por haber hablado en contra de vidas piadosas. O sea, en este caso, el creyente debe caracterizarse por una vida de piedad, digamos, una vida, ¿no es cierto?, entregada 100% a Cristo y 100% a aquellos que están a su alrededor, a sus hermanos, a la gente que le rodea, ¿no es cierto? Entonces, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si así la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, ninguno de nosotros quiere sufrir, obviamente, pero si tuviéramos que pasar por esa situación, ya que sea porque estamos haciendo bien, no porque estamos haciendo mal. Entonces, a veces los cristianos son odiosos y ofensivos y son llamados a sufrir por ello.
Y ya, eso es muy normal, ¿no? Y desearía que fuera, desearían en realidad lo ideal, es que fuera por una persecución por el Evangelio, pero simplemente están sufriendo muchas veces por hacer las cosas mal. Y eso tenemos que tener claro. Cualquier sufrimiento que viene, ¿no es cierto?, por causa del Señor, porque hay una linda vida en Cristo, es una tremenda bendición, pero es terrible cuando por nuestras malas actitudes o por nuestras malas reacciones, porque no hemos podido contestar como corresponde, no, con mansedumbre, como decía más arriba, con humildad, hermanos, obviamente vamos a pasar momentos muy duros y difíciles, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Jesús demuestra el poder de sufrir por hacer el bien. Según el versículo 18, a través de su sufrimiento piadoso, Jesús nos trajo a Dios en el fondo, ¿no? Y aquí vemos, hermanos, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ya? Entonces aquí vemos, hermanos, que ya no hay ningún sacrificio, ninguna expiación que pueda complacer a Dios. Ya no hay nada más. Aún incluso nuestro propio sufrimiento no pagará por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Ya Cristo lo pagó absolutamente todo. Aunque Pedro usa el sufrimiento de Cristo como motivación, ¿no? Y como le intenta darle fuerza porque sus lectores estaban muy afligidos. Y también debemos de recordar, hermanos, que Pedro apartó el sufrimiento de Jesús de todos los demás. Mire la diferencia que hace Pedro. Y de hecho, Spurgeon, en este caso un gran predicador ahí, recordó el sufrimiento heroico de un hombre piadoso, fíjate. Ahí él hace un ejemplo muy interesante. Dice, recuerdo haber leído el libro de los mártires de Fox, la historia de un hombre de Dios, ya, quien estaba obligado a morir por Cristo, y allí estaba él, dice que estaba ahí calmado y en silencio, hasta que sus piernas fueron quemadas, y los espectadores vieron cómo su cuerpo impotente se caía, dice, de las cadenas hasta el carbón, y ninguna característica se podía distinguir, pero uno de los que estaba cerca se sorprendió al ver que el pedazo de carne muerta abría su boca y salieron dos palabras de ella. Dice que escucharon dos palabras de ella. ¿Y cuáles supone usted que fueron? Dice, mi dulce Jesús. Eso decía el mártir, mi dulce Jesús. Y después el mártir se cayó de las cadenas y al fin su vida se había ido, o sea, una tortura horrible. Entonces, pero ese santo tenía, mire, esa es la diferencia del sufrimiento de Cristo. Ese hombre, ese santo, tenía la dulce presencia de Jesús. Mire, ¿ve? Porque ahí estaba. Él siempre está, Jesús siempre está para ayudarlo, en este caso a este hombre, en su horrible sufrimiento. Pero hermanos, Jesús, cuando a él le tocó morir, Jesús no tuvo la dulce presencia de su Padre en la cruz. Él no tuvo la ayuda ni la presencia de su Padre ahí en esa cruz. Ahí fue abandonado totalmente. ¿Por qué? Porque estaba siendo castigado el pecado. Sino que el Padre entonces lo trató como si él fuera el enemigo, hermanos, como el blanco de la ira de Dios. Entonces, en este sentido, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue peor que cualquier hombre o cualquier mártir que sufrió horribles cosas, ¿no? Quizás, tal vez, no peor en el aspecto físico. Seguramente en lo físico quizás fue muy superior lo de los mártires, pero ciertamente, hermanos, en el sufrimiento espiritual, ¿ya? Y experiencia total, lo de Cristo fue totalmente distinto a cualquier sufrimiento que pueda tener un ser humano. ¿Ya? Damos gracias a Dios porque Él siempre está en todo lo que vivimos, en todas las situaciones que tenemos que
que enfrentar, Él está presente. Entonces es casi como si el apóstol hubiese dicho, ninguno de ustedes han sufrido en comparación con Él. Él es el sufridor primogénito, por así decirlo, el príncipe de los sufridores, ¿ya? Entonces, o podríamos ponerle otro nombre, que los escritores le colocan otro nombre, dice el emperador del reino de la agonía, hermanos, ¿ya? Señor primordial en el dolor. Entonces, hermano, quizás nosotros sabemos un poco del dolor, pero no sabemos mucho, ¿no? Cristo, hermanos, lo usaba como su túnica diaria. En este caso, esto del dolor, hermanos, era constante, diariamente. Nosotros solo sabemos un poquito nomás de la copa que él tuvo que beber, ¿no es cierto? Hasta lo más amargo de esa copa, él, en este caso Cristo, lo tuvo que hacer. Perdón. Me estaban llamando, disculpe. Ahora, nosotros solo, como dije, nosotros sentimos solo un poco de dolor del calor del horno de Nabucodonosor. Sin embargo, él habitó en medio del fuego. Y esa es la diferencia. Spurgeon dice eso, ¿no? Ahora, el justo dice por los injustos. Jesús es un perfecto ejemplo, hermano, del sufrir por hacer el bien, digamos. Ya Él, el justo, sufrió, ¿no es cierto?, por todos nosotros, en este caso los injustos, ¿no es cierto? Y el propósito de todo era acercarnos a Dios. No nos olvidemos de eso, acercarnos a Dios para restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Entonces, como Jesús hizo todo esto para llevarnos a Dios, ¿qué mal está en que nosotros no estemos en comunión con Dios? Como Jesús hizo algo tan grande, tan especial con nosotros, tan enorme con nosotros, hermanos. Qué terrible es cuando nosotros nos negamos a mantener una relación mucho más rica, más perfecta, más fuerte con el Señor. De hecho, la palabra llevarnos, fíjate, en el original antiguo, es la misma palabra usada para acceso en Romanos 5.2 y Efesios 2.18. Y aquí vemos que en la literatura antigua, la palabra llevarnos fue usada como admisión de una audiencia, ¿no es cierto?, con el gran rey, digamos. ¿Ya? Eso es llevarnos, una admisión de una audiencia con el gran rey. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, ahora, vemos también que dice muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí, vemos aquí que Jesús sí murió en su cuerpo, pero resucitó, hermanos, de la muerte por el Espíritu Santo. Entonces aquí la Biblia nos dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte, y también nos dice que el Padre resucitó a Jesús de la muerte. Entonces, y nos dice que Jesús se levantó por sí mismo de la muerte. Entonces, Juan dice eso. La resurrección fue un trabajo hecho por Dios Trino, en el fondo. Ahí, ¿no es cierto?, fue interesante, muy especial. Ahora, y aquí hay un versículo, hermanos, cuando dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿ya? Aquí vemos que a través del sufrimiento piadoso, Jesús predicó a los espíritus encarcelados, hermanos. Y aquí estos versículos en realidad no son tan fáciles de explicar. Y voy a mencionar algunas cosas nomás que dicen algunos escritores, porque no intentamos esto de la doctrina del infierno, y no lo vamos a meternos en eso, ¿no? Y lo más probable, hermanos, algunos dicen que significa que Jesús estaba inspirado, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, obviamente cuando predicó a los espíritus encarcelados, digamos, ¿ya? Y fue vivificado por el Espíritu, y después hizo el trabajo por medio del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo fue muy, muy fundamental en todo esto. Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate, hermano. Entonces, aparentemente esta obra fue hecha en el periodo después de la muerte de Jesús, obvio.
pero antes de su primera resurrección. Entonces, y antes de aparecer a los discípulos, dice que Jesús fue al Hades. Antiguamente se hablaba del Hades, que era, ¿no es cierto?, el lugar de los muertos, ¿no? Ya el infierno es otra cosa. El infierno, ¿no es cierto?, es un lugar donde un lugar de castigo, ¿no es cierto?, para los impíos. Entonces, en este caso, el Hades, la morada de los muertos. Y dice que predicó a los espíritus ahí. Cuando habla de los espíritus encarcelados, aunque algunos se han referido a estos espíritus como espíritus humanos, pero algunos dicen que es muy probable que eran espíritus endemoniados. No, eso no está claro, ¿no? Sabemos que su desobediencia era desde los días de Noé, según Pedro 3:20, ¿no? Tenemos evidencia de que este era un tiempo de pecado, un pecado complicado, asqueroso, ya para ambos, en este caso demonios y humanos, cuando había una mezcla tremenda de humanos y demonios, ¿no? Y aparentemente la identificación más vieja de estos espíritus encarcelados se entendía como los ángeles caídos de Génesis 6, y esa opinión era ampliamente conocida y generalmente dada por sentado en la era apostólica. Así que hay varias cosas que se pueden decir con respecto a esto. Cuando habla de que predicó a los espíritus encarcelados, tampoco sabemos exactamente por qué Jesús predicó a estos espíritus encarcelados. Y probablemente esta era una prédica en la proclamación del mensaje de Dios, pero no un evangelismo, no sé si me entiende, o la proclamación de las buenas noticias. Jesús probablemente predicó un mensaje de juicio y de condenación final, ya en luz a su trabajo en la cruz, terminaron en este caso a estos espíritus desobedientes. Entonces, bueno, yo hice esto se hizo, esto se realizó, ya, y entonces ahora yo vengo como juez. Los que reciben a Cristo serán salvados, los que no serán condenados. Pero aquí dice que toda esta gente, todos estos espíritus encarcelados, ya no tenían opción, ¿no? Ya no hay opción para ellos. Mientras estamos vivos, hermanos, tenemos todas las oportunidades de acercarnos, de buscar su rostro. Entonces, al hacer esto, dice que se completó, hermanos, el triunfo de Jesús sobre el mal, y aún el mal que ocurrió antes del diluvio. Entonces, la Biblia dice que aún los que estaban debajo de la tierra deben reconocer el señorío de Jesús. O sea, todo el mundo tiene que reconocer el señorío de Jesús. Y aquí Jesús estaba anunciando entonces el hecho de, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está, Filipenses 2:10. ¿Ok? Entonces, no creemos que Pedro haya dicho que Jesús predicó el evangelio a esos espíritus encarcelados. Él enseñó que Cristo anunciaba su triunfo en el fondo, su triunfo sobre el mal. Y todos tienen que saber eso. Ya, lo cual eran malas noticias en el fondo, eran para ellos. Sin embargo, para los lectores de Pedro, esto significaba confort y ánimo. Hieber dice eso, un escritor. Entonces, es interesante, hermano, que lo que decía su mensaje, no sabemos cuál es el contenido del mensaje, porque solo aquellos que fueron desobedientes en los tiempos de Noé son mencionados, ¿ya? No se nos dice otra cosa. Entonces, el propósito, el resultado de la prédica de Cristo no es revelado, Entonces, podríamos sacar nuestras propias conclusiones en todos estos puntos, pero no tenemos ninguna autoridad para nada acerca de la enseñanza dogmática, en este caso, sobre este punto, ¿ya? Morgan también dice lo mismo. Entonces, hay varios escritores que hablan de esto, pero como dijo, no son cosas muy exactas, muy claras, porque hay cosas que el Señor no dijo y nosotros no tenemos que inventarlas. Entonces, ahora vemos en los versículos 20 al 22 la salvación de Noé como una imagen del bautismo. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Ya? Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Ya? De hecho, 8 fueron salvadas por agua. Pedro hizo un dibujo con palabras aquí, ¿no? Hizo un dibujo con palabras, así como la salvación de Noé, con referencia al juicio de Dios, está conectada con el agua, ¿no es cierto? Así también la salvación de los cristianos está conectada con el agua, en este caso del bautismo, ¿ya? El agua del diluvio lo que hizo, lavó el pecado y lavó la maldad y trajo al mundo a un nuevo y fresco comienzo ante Dios. Entonces el agua del bautismo hace lo mismo, proporcionando, en el fondo lo que hace es proporcionar un paso de lo viejo a lo nuevo, ¿ya? Noé no fue salvado por la reforma gradual del mundo y su restauración a su inocencia primitiva, sino que se pronunció una sentencia de condenación y sobrevino la muerte, ¿no es cierto? Sobrevino el entierro y la resurrección. Entonces Noé debía entrar en el arca, ¿ya? ¿Cierto? Eso en el fondo, y morir para el pecado. En el fondo las inundaciones debían descender del cielo y subir de sus fuentes secretas debajo de la tierra. El arca, ¿no es cierto?, debía estar sumergida en muchas aguas, y aquí lo que hay es una muestra simbólica, aquí hay un entierro. Entonces después de un tiempo, Noé y su familia debían salir a un mundo totalmente renovado, nuevo, de vida, resucitada en el fondo. Eso lo dice Spurgeon, ¿no? Entonces, no quitando, dice también, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hay algunas iglesias que creen que con el bautismo se completa la salvación, o sea, hay que bautizarse para ser salvo. Nosotros no creemos eso, creemos, ¿no es cierto?, que es un símbolo, ¿no es cierto?, como dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, al mismo tiempo, Pedro es cuidadoso de apuntar que no es meramente el agua del bautismo que nos salva, él se cuida de eso, sino la realidad espiritual detrás de la inmersión en el agua. Entonces, lo que en realidad nos salva es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, que estamos haciendo las cosas de acuerdo a su palabra, una conciencia hecha buena a través del trabajo completo de Jesús, o sea, entendiendo claramente lo que Cristo hizo en la cruz, en su sepultura, en su resurrección, y, ¿no es cierto?, y quedando esto mostrado a través del agua, hermanos, simbólicamente hablando, como dijimos, ¿no? Jesucristo dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Esta es otra frase. Vemos aquí la plenitud de la obra de Jesús por su exaltación de la diestra de Dios, el Padre, y la sumisión de todos los espíritus creados a Él. Acuérdense que dice la palabra, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que a pesar de que Jesús sufrió por hacer el bien, Él tuvo el último triunfo. Entonces el ejemplo de Jesús prueba el punto de Pedro en este caso en 1 Pedro 3:9, cuando sufrimos por hacer el bien, heredamos bendición. Entonces Jesús ha subido al cielo y es lo mejor para nosotros, ¿no? Lo mejor que nos ha podido ocurrir para nosotros, que Él esté ahí. De hecho, Spurgeon relacionaba esto como el sumo sacerdote, digamos. Él tiene que ir a interceder, ministrando, ¿no es cierto? Cuando hablamos del sumo sacerdote, cuando ministraba a Israel el día de la expiación, él desaparecía de entre la gente y se iba detrás del velo. ¿Te recuerda eso? Ya, aunque él no estaba con ellos, pero estaba con Dios. ¿A qué cosas estaba haciendo? Estaba intercediendo, haciendo lo mejor para ellos. Entonces el sumo sacerdote era más útil para ellos dentro del velo que fuera de él. ¿Ya? Entonces estaba haciendo fuera de su vista lo que no podía lograr enfrente de ellos. Entonces decía Spurgeon, me gozo, decía, el pensar que mi Señor está con el Padre. Y eso nosotros debemos tener claro. Está con el Padre, y a veces quizás no me puedo acercar a Dios
mi acceso parece estar bloqueado por ciertas enfermedades que de repente vienen o por ciertas situaciones que vienen, pero Él siempre está con Dios para pedir por mí. Eso lo decía Spurgeon, ¿no? Él siempre está. A veces no sentimos nada, a veces parece que no pasa nada, pero Él está. Y está intercediendo. Y recuerde que el Espíritu Santo ahora mora en medio de nosotros. ¿Para qué? Porque ahí está. Él está. Así que damos gracias a Dios por ello. Entonces nuestra relación con Jesús es como la de un niño con su padre, ¿no? Que a veces, o podríamos mencionar, alguien le preguntó, ¿cómo sabe que todavía está arriba? Supongamos que el niño tiene su padre le regaló un ave, ¿no? Y esta ave la amaba profundamente, este pequeño, y su ave volaba tan alto en el cielo que ya no lo podía ver. Entonces alguien le preguntó a este niño, ¿cómo sabes que todavía está allá arriba? El niño contestó, puedo sentir cómo se levanta, cómo sube. Entonces aquí vemos que no podemos ver a Jesús sentado en el trono en el cielo, no lo podemos ver, pero ciertamente podemos sentir cómo Él se levanta y nos levanta a nosotros también hacia Él mismo, ¿no? Entonces cuando Jesús subió al cielo, hermanos, vemos que su iglesia está totalmente y absolutamente a salvo. O sea, que no esté temblando la iglesia, que no piense en poner fuera la mano de la incredulidad para estabilizar el arca del Señor. O sea, hay que estar tranquilo. La historia de la iglesia será la historia de Cristo, hermanos. La historia de Cristo repetida, por así decirlo. Ella será traicionada, será azotada, será falsamente acusada, escupida, y es probablemente que sea crucificada, y su muerte será segura, pero se levantará de nuevo. O sea, en este caso su maestro se levantó, y como Él se levantará y recibirá la gloria, nunca podrás matar a la iglesia, porque ya no se puede matar a Cristo. Imposible. Y nunca podrás derrotar, ¿no es cierto?, hasta que el Señor pueda ser derrotado. ¿Ya? Y eso es imposible porque Él ya tiene la corona de triunfo. Así que la iglesia nunca va a ser eliminada, nunca la iglesia va a ser derrotada. Así que por lo tanto tenemos que agarrarnos, meternos ahí fuerte, firme en esta bendición enorme que Dios nos ha concedido. Así que ánimo, por favor, ánimo. El Señor que usted tiene no es cualquier Señor, es el Señor de señores, es el Príncipe de paz, el que gobierna todas las cosas. Así que, hermanos, que nuestro Rey sea con nuestras vidas y nos pueda dar toda esta bendición tan grande, hermanos. En vez de temer a nuestros enemigos, debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Debemos creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos. Cuando Él gobierna nuestros pensamientos, cuando Él gobierna nuestras emociones, no seremos conmovidos de ninguna manera por nada que pueda hacer el enemigo. Así que, hermanos, algunos creyentes consideran que la fe es un asunto personal que debe reservarse para uno mismo, ¿no? Así que damos el honor al Señor, ¿ya? Hermanos, damos las gracias al Señor. Así que prepárate para decirle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hágalo con todas sus fuerzas. Hermanos, damos muchas gracias al Señor. Muchas gracias por todo su bendición hacia nosotros. Los lectores de Pedro nunca podrían volver atrás, hermanos, aún en medio de la presión, de la persecución. El bautismo público los protegería de la tentación de renunciar a su fe. Así que, hermanos, un abrazo, que Dios los bendiga. Mañana continuamos entonces con el capítulo 4 y que Dios sea con sus vidas en este tiempo. Ánimo, porque el libro de Pedro es para animarles a los que viven ciertas situaciones complicadas. Amén. Un abrazo, hermanos, y bendiciones. Nos estamos viendo hasta mañana. ¿Ok? Muchas gracias.